Bien, muy bien. Buenas noches. Vamos a iniciar nuestro curso. Entonces, en el material que ustedes tienen, vamos a abrir una carpeta que dice Power Pivot ahí. Voy a copiar esto por acá. Bueno, aquí vienen dos bases de datos. Una que dice recibo de caja y otra base de datos que dice ventas. ¿Sí? ¿Todo ya la tienen? ¿Todo ya tienen la base de datos? No, yo realmente estaba descargando los archivos y no sé cómo se llama Ah, el bueno, que, bueno, el que listo. abrió. Sí, por favor, descárguenlos, creen una carpetica ahí en el escritorio que les quede fácil. Profe, ese archivo, ¿cómo se llama? Ese que abrió. Está, Ingreso. está dentro de una carpeta que dice Power Pivot y en ella viene 4 archivos. ¿Los tienen? Sí, ya los bajamos, pero ¿cuál archivo abrimos ahora? Ah, bueno, el que abrimos fue el que dice ingresos. Bueno, para poder entender el informe que vamos a hacer, pues tenemos que conocer las bases de datos, ¿no? Estas son las bases de datos que siempre uso en un comienzo para que ustedes se familiaricen con el concepto de bases de datos, qué es estructurar y toda esa parte importantísima antes de hacer cualquier informe. Aquí tenemos dos bases de datos, una que dice recibos de caja, donde viene la identificación del cliente, el número del recibo que es un consecutivo, la fecha del pago, ese pago a qué asesor corresponde, pero viene solamente el código, viene la sede y viene el pago. De esto tenemos que hacer un informe donde nos piden por cliente cuántos fue el pago, por asesor cuánto recaudó por pago para poderle liquidar unas comisiones, poder presentar un informe por año mes, cómo ha sido el comportamiento de la cartera, de los pagos. Entonces necesito hacer varias cosas con esta base de datos. Pero a esta base de datos le falta el nombre del cliente y le falta el nombre del asesor, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita tenemos que también subir la base de datos de asesores y de clientes para poder cruzar datos y poder tener toda la información disponible para poder presentar el informe. Tenemos otra base de datos de ventas, donde también viene el consecutivo del número de la factura, viene la cédula del cliente al que le hicimos la venta, el ID del asesor que hizo la venta, la bodega de donde salió el producto, el código del producto, pero no tenemos el nombre. Lo mismo que aquí tenemos la cédula del cliente a quien le hicimos la venta, pero no tenemos el nombre. Viene la cantidad que se vendieron de cada uno de los productos. Estas son facturas de un solo ítem. O sea, cada una de estas es una factura, es una venta, es lo primero que toca entender. Porque hay otras bases de datos donde se repiten los códigos, pero ya viene un desarrollo
de un proyecto con una base de datos de esa. Entonces, lo primero que hay que entender aquí es que cada una de estas es una venta, es un registro, ¿cierto? Cada una es una venta, cada registro es una venta, identificado por un número de factura. Viene la cédula del cliente, nos falta el nombre, viene la identificación del asesor que hizo la venta, pero también nos falta el nombre, la bodega, el código del producto, nos falta el código del producto, ¿sí? La cantidad de ese producto que se vendieron, cómo fue la forma de pago y la fecha en que se hizo la venta. Pero en esta base de datos de ventas, donde solamente me aparece la cantidad, vamos a tener que implementarla para saber cuánto es el costo de cada uno de estos productos y el precio de venta para poder liquidar cada factura y así poder determinar la rentabilidad y la utilidad, que es lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, estas bases de datos, pues por eso es que las vamos a complementar con la base de datos de asesores, clientes y productos. O sea que estas tres bases de datos las voy a subir también, las voy a conectar, como vamos a ver ahorita, para poder realizar cruces y poder las dos bases de datos principales, que con ellas yo tenga toda la información que necesito para presentar el informe. Y ahí es donde viene realmente el desarrollar la agilidad, ¿no? A través de ejercicios y de situaciones que se presentan en la empresa en el día a día, de tener la agilidad de poder dar la solución a un informe que me pidan. Cuando a mí me piden un informe y yo tengo una base de datos, yo tengo que saber si esa base de datos cumple todo lo que yo necesito para presentar el informe. Si no tiene todo lo que yo necesito, entonces a lo mejor necesite calcular, necesite cruzar datos con otra base de datos, necesite hacer muchas implementaciones de diferentes tipos. Si la información está en un archivo plano, entonces, ¿cómo voy a hacer para convertir ese archivo plano en una base de datos tabulada para poderla trabajar? Ahora, no siempre, pues voy a tener que hacer todo un proceso grandísimo para yo poder presentar un informe en Power BI. A lo mejor vas a tener una base de datos donde ya está muy completa, donde es muy poco lo que tenga que hacer en cuanto a implementarla y ya pues fácilmente yo puedo llegar a presentar un informe, ¿no? Pero debo estar preparado para las dos cosas. Seguramente en la mayoría de casos ustedes van a encontrar que se van a dar más los casos donde yo necesite implementar, donde necesite saber cómo hago para poder traer el código, para poderlo cruzar, poderlo organizar, poderle quitar, y poderle poner y hacer una serie de procesos hasta finalmente lograr que yo tenga una base de datos óptima para presentar informes, ¿no? Bien. Entonces, una de las cosas, como yo voy a presentar el informe directamente en Power BI, entonces si yo voy a subir las bases de datos directamente a Power BI, que es la herramienta donde yo ya voy a hacer todo el proceso del informe. Entonces, uno alistaba la base de datos y hacía el informe en las tablas dinámicas de Excel, ¿cierto? Ahora no. Alistamos la base de datos, pero esa base de datos la vamos a conectar con Power BI y desde Power BI es que nosotros diseñamos el informe. ¿De qué me sirve eso que estoy explicando? Pues me sirve de que si esta base de datos tiene 1 millón de registros, pues usted aquí solamente abrirla, como siempre lo digo, solamente abrir el archivo, te puedes gastar 3 minutos, 5 minutos, solamente abriéndola, solamente abriendo el archivo. Si nosotros fuéramos a presentar el informe aquí con una tabla dinámica y necesito hacer un buscar B para poder cruzar el nombre del cliente, el nombre del asesor, el nombre del producto, pues un buscar B con 1 millón de registros, póngale que 20 minutos se puede gastar haciendo ese cruce.
Entonces, por eso es que ya las bases de datos, sean grandes, sean pequeñas, sean medianas, todo lo tienen que seguir haciendo desde Power BI. Entonces, cambiemos la tabla dinámica de Excel y usted dice, no, ya no voy a hacer la tabla dinámica en Excel, sino que voy a hacer es el informe con las tablas dinámicas de Power BI. Entonces, estas bases de datos se deben conectar con Power BI para que ellas funcionen correctamente. Ya Power BI es una herramienta que me permite administrar grandes volúmenes de datos, ¿no? Yo ya no voy a sufrir que si me abrió, que si no me abrió, que muy pesado el archivo, que mire que yo ya con 2 tablas dinámicas ya ese archivo no se mueve, que eso era lo que nos pasaba anteriormente, ¿cierto? Pero para poderla subir a Power BI directamente, estoy hablando de que la voy a subir directamente a Power BI, entonces deben de tener un prealistamiento especial. Es muy sencillo, pero hay que hacer ese prealistamiento, ¿no? Porque es que hay 2 formas de estas bases de datos que tengo aquí, trabajarlas. Yo las puedo trabajar directamente en Power BI o las subo a una herramienta que tiene Power BI que se llama Power Query, que es la herramienta de alistamiento. Ella es la que se encarga de, digamos que en Power Query es donde vamos a transformar la base de datos, a arreglarla. Es la zona de carpintería, ¿no? Y una vez yo las haya pulido en Power Query, entonces las bajo en Power BI. Lo vamos a hacer de las 2 maneras, ¿sí? Pero como en este momento voy a subir directamente la información a Power BI, entonces vamos a hacerles un prealistamiento. Número 1, para poder subir directamente las bases de datos de Excel a Power BI, primero, las bases de datos no pueden tener títulos. Ese es lo que yo siempre llamo, los que han hecho los cursos de Excel conmigo, se llama una base de datos estructurada. No puede tener los títulos, ¿no? Manuelita S.A., relación de ventas. Esos son los títulos. No deben de tenerlos. Solamente debemos arrancar con los encabezados de columna, que es como se llaman las bases de datos aquí, ¿no? Este es un encabezado de columna, este es otro, es este otro. Cada encabezado de columna debe estar en una columna. En A, en B, en C, en D. No pueden haber celdas combinadas aquí. Ya eso ustedes lo deben de saber. Sobre todo los que ya pues manejan informes y están con tablas dinámicas y toda esa parte, pues ya eso forma parte de la estructuración. No pueden haber celdas combinadas. No pueden haber filas partidas tampoco aquí, insertando filas para separar, para que se vea más bonito, porque es que así visualmente yo trabajo mejor. Eso no puede ser, ¿no? Mucho menos columnas partiendo la base de datos. Todo eso forma del proceso de estructuración. Importantísimo, las bases de datos no pueden tener totales de fila, ¿sí? Aquí estamos haciendo un repaso. Creo que la mayoría han estado conmigo en los cursos. Estamos haciendo un repaso del concepto de estructuración, ¿no? No pueden tener totales de fila, no pueden tener totales de columnas, ¿no? Si, por ejemplo, aquí dijera pago 1 o venta 1, venta 2, venta 3, total ventas, ese total ventas no puede ir. No pueden haber totales de columna ni totales de fila. Las columnas deben de estar estandarizadas, ¿no? Las columnas deben de estar estandarizadas. Quiere decir que una palabra debe estar escrita de la misma manera. No puede haber bodega copy, vea copy, bodega a punto, o sea que bodega copy está escrito de las diferentes maneras. No puede ser, tiene que ser una sola manera. Si bodega copy está escrito de diferentes maneras, ya no hay nada que hacer. Es simplemente un reemplazar para que bodega copy me quede escrito de la misma manera. Me paro aquí en la columna y con control L, pues le digo, búsqueme, vea copy y reemplácemelo por bodega copy. Eso pues eso es lo que estoy explicando, pues eso forma
parte de párvulos de Excel, ¿no? Que es lo primero que aprendemos, buscar, reemplazar, ¿no? Cuando ya tengo todo eso, entonces solamente lo que tengo que hacer es convertir esta base de datos a tabla. Para convertir la tabla, puedo estar parado, estoy parado aquí en ventas. En cualquiera de los registros lo puedo hacer por insertar y le dicen tabla, por favor, todos lo van a hacer. Se paran dentro de la base de datos. Cuando usted le da control T sin necesidad de marcarla, porque miren que yo llegué y me paré acá en cualquiera y le dije control T, ¿cierto? Y él automáticamente la selecciona. Como ya tiene un principio de estructuración, pues yo ya no necesito estar marcándola, ¿sí? No necesito estar marcando la base de datos porque él lo hace por mí. Entonces me dice que voy a crear una tabla desde A1 hasta H654. Si no conozco la base de datos, pues tengo que bajar y mirar, revisar que esté marcando bien la base de datos. Cuando son bases de datos grandes, puede que algún por ahí, algún chistín llegó y borró una fila y no nos dimos cuenta. Y cuando voy a hacer el proceso de tabulado, de convertir la tabla, pues resulta que la marqué mal, ¿sí? Entonces siempre es importante tener en cuenta eso, ¿sí? Bien, ahí la está marcando bien, simplemente le doy a aceptar y ya él la convirtió a tabla. Sé que quedó en un formato de tabla porque en primera instancia él genera una pestaña que dice diseño o diseño de tabla. Dependiendo del Excel que tenga, le dice diseño o diseño de tabla. Bien, otra forma es también por aquí parándome en cualquier parte y por insertar le digo tabla y aquí pues aparece desactivada porque ya la tengo en formato de tabla y me muestra el mismo cuadrito. Simplemente le voy a aceptar y ya aparece diseño de tabla. Lo primero que voy a hacer cuando se convierte a tabla pues es cambiarle el nombre a la tabla. Entonces aquí en diseño vamos a venir aquí donde dice tabla 1. Bien arriba, ¿no? No se vayan a confundir con el nombre del rango que es por aquí abajo. Acá abajo manejamos nombres de rangos y cuando me paro en diseño de tabla, aquí arriba dice nombre de la tabla. Entonces ahí le vamos a colocar, el nombre es cualquiera, no puede llevar espacios ni caracteres especiales. Yo la voy a llamar de ventas. Enter. Y ya ahí queda con ese nombre. Cuando la convierto a tabla, pues él coloca unos filtros automáticamente. Los puedo desactivar. Y ahí quedan, ¿sí? ¿Cómo es que se debe llamar la tabla? Tabla. Ah, de ventas, ya vi. Gracias.
Estamos aquí en Power View y estamos aquí en... Lo convertimos a tabla. Bueno, por aquí, qué pena, es que me tocó correr porque tenía por aquí un estudiante perdido y ya finalmente llegó. Bueno, ¿alguien me preguntaba algo? No, ya lo resolví, muchas gracias. El nombre de la Bueno, tabla, pero lo vi. bueno, ok, listo. Bueno. Entonces, acabamos de convertir esa base de datos a tabla, ¿no? Cuando esa base de datos se convierte a tabla, hay varios beneficios. ¿Quién se acuerda cuál es uno de los beneficios de que una base de datos tenga formato de tabla? ¿Quién se acuerda cuáles de los que han hecho los cursos conmigo? ¿Quién se acuerda cuál es el beneficio de tener una base de datos en formato de tabla? ¿Quién apoya? ¿Quién dice algo? Los filtros serían uno, la manera de poderlos organizar de forma ascendente y todo eso para trabajar más rápido. No, no. Es igual que tenga formato de tabla o formato normal, hace exactamente lo mismo cuando ordeno. Hay otras más importantes. Bueno, entonces lo vamos a recordar porque es que esto, la materia prima de los informes con Power BI o una tabla dinámica de Excel o conectarlo a Power Mat o hacer cualquier trabajo con una base de datos de Excel radica en que la base de datos esté estructurada y tenga su formato de tabla, ¿no? Cuando tienen formato de tabla, la característica principal para el tema que estamos viendo de informes es que cuando se agregan nuevos registros, esa información automáticamente se mete a la tabla. Entonces no tengo que estar actualizando rangos como lo hacíamos antes, que si yo hacía un informe hasta la fila 654 y eso me daba 10 millones un informe, pues. Y luego mañana entraban 50 registros. Para yo meter esos nuevos 50 registros tenía que estar viniendo por aquí por fórmulas, administrador de nombres y estar actualizando el rango. O sea que si todos los días cambiaba mi base de datos, todos los días tenía que estar haciendo esto. En cambio que ahora con los formatos de tabla, la información, por ejemplo, mira, si yo voy a meter ahí el registro, hagámoslo todo. Den control flechita abajo, por favor. Aparecen en esta columna aquí, le dan control flechita abajo. Entonces, si yo voy a meter el registro 5525, flecha a la derecha, inmediatamente ese registro ya forma parte de la tabla que llamamos ahorita de ventas. Esa es una de las características importantes. Como esta base de datos la vamos a conectar con Power BI, entonces cuando estos registros entren en Power BI, yo solamente le voy a actualizar y ya coge la información. Sean filas o sean columnas, ¿no? Sean filas o sean columnas, ellas se incorporan automáticamente a la tabla. Esa es una de las características importantes. Deben de tener tabla si las voy a subir directamente a Power BI. Por eso, ojo con lo que estoy diciendo. Deben de tener formato de tabla si voy a subir el informe directamente a Power BI. ¿Ya? Si la información no está en forma adecuada como yo quiero y quiero hacer algunos procesos adicionales para el alistamiento, entonces ya vamos a subir la Power Query y ya es otras condiciones. Pero como en este momento hemos decidido hacer el informe directamente en Power BI, entonces la base de datos debe tener formato de tabla, ¿sí? Que fue lo que acabamos de hacer, ya lo vamos a repetir, ¿cierto? Bien. Otra de las características importantes cuando tienen formato de tabla es que cuando se hace un cálculo, yo siempre hago aquí un cálculo sencillo. Por ejemplo, aquí agreguémosle ahí al lado de fecha
Bono, por ejemplo, escribámosle aquí una palabra bono acá. Y mire que cuando yo escribo bono, automáticamente esa columna ya se incorporó a la tabla. ¿Sí? Si yo le voy a sumar a estas cantidades 10 unidades más, por ejemplo, yo voy a coger esta cantidad y resulta que necesito sumarle 10 unidades. Pues uno normalmente le dice F2, ¿cierto? Más 10, más 100, más lo que uno quiera. Pero ya cuando tiene formato de tabla, ya no se trabajan con referencias de celdas, se trabaja con el nombre de la columna. Entonces mira cómo va a quedar la fórmula. Amplíen un poquito la columna aquí porque la fórmula es larga, entonces no les vaya a tapar ahí el... Empiezo igual, como es una fórmula, le digo igual y vengo y hago clic aquí en cantidad, pero mire que él ya no me pone F2, ¿sí? Él me dice igual y entre corchetes arroba cantidad. Eso me está indicando que esa base de datos tiene un formato de tabla. Si yo le digo aquí más 10, automáticamente el cálculo lo hace para toda la columna. ¿Sí? Dándole enter ahí, ¿no? ¿Sí? Lo voy a volver a repetir aquí. Le dije aquí igual, vine y hice clic aquí en cantidad y le sumo más 10, ¿ya? Más 10. Bueno, ahí le damos enter, sí. Ahí le damos enter. Y observen que él automáticamente hace el cálculo para toda la columna, ¿sí? Bien. Ahora, este es uno de los últimos temas que yo explico a los que hacen el curso de Excel conmigo. Ahora, si yo cambio esta fórmula por aquí en cualquier parte, no eran 10, sino que eran 100, le pongo el otro cerito. En cualquier parte puedo cambiar la fórmula y la fórmula cambia para toda la columna, ¿no? Bajo ese concepto vamos a mirar que así trabaja Power BI. Sí, bajo ese mismo concepto, ¿no? Porque vamos a trabajar con formatos de tabla. Bien, voy a borrar esto, era solamente una explicación aquí. Eliminemos esta columna, por favor. Es para que ustedes supieran que cualquier columna o cualquier fila, mucho cuidado, aquí que no vaya a quedar un registro incompleto. Borran ese 5525 que también hicimos, ¿no? Bueno, esas son, digamos, que las dos características más importantes que tiene el formato de tabla. Bien. Vamos ahorita entonces a convertir también al formato de tabla recibos de caja. Me paro aquí. Me paro dentro de la base de datos de recibos de caja. Y ahora aquí por insertar, le voy a decir tabla. Él me dice que va a crear una tabla desde A1 hasta 171 y bajo. Y efectivamente la base de datos está hasta 171. Aquí en este cuadrito no cambió nada, ¿no? Ahí solamente lo que tengo que es confirmar. Tengo que confirmar de que esa es una tabla que va desde A1 hasta F171. Y la tabla tiene encabezados. Le doy a aceptar. Y ya queda en tabla, ¿cierto? Que fue lo que hicimos ahorita con ventas. Ya. Le cambio el nombre. Entonces aquí por diseño de tabla, o diseño dicen algunas versiones, ¿no? Esta pestaña de diseño de tabla o diseño solamente aparece si la base de datos tiene formato de tabla. Si yo me salgo, mira, si yo me salgo de la base de datos, observen que la pestaña de diseño se va, ¿sí? De la pestaña de diseño se va. Pero si yo vuelvo y entro, ahí vuelve y aparece la pestaña, ¿no? Entonces, cuando yo le doy aquí, diseño de tabla, puedo venir aquí donde dice tabla 2 y le cambio el nombre a la tabla.
Te lo voy a decir T, R caja. Diseño, nomás dice. Es la misma. La que está bien al lado derecho. ¿Sí? Y le pones el nombre, TR caja. Los nombres de tablas o los nombres de rangos, pues no pueden llevar espacios ni caracteres especiales, ¿no? TR caja. Y el nombre es cualquiera también. Yo normalmente pues le pongo, le dejo la T para saber que es una tabla. TR caja. Le doy Enter y ya ahí queda, ¿cierto? Bueno, entonces estas dos bases de datos ya están listas para subirlas a Power BI. ¿Listo? Y la síntesis de este nombre no es correcta. No deben de llevar espacios ni caracteres especiales. El nombre. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Perfecto. Grabamos. Cerramos. Y vamos a subir esas dos bases de datos a Power BI. ¿Sí? Que están aquí. Esas dos bases de datos están en este archivo aquí que dice ingresos, ¿no? Ahí están las dos bases de datos, ¿no? Bien, entonces, ahí está Power BI. Yo le puedo decir aquí, como cuando busco cualquier programa, le puedo escribir Power BI y él me lo va a mostrar allí, ¿no? Entonces, simplemente lo abro. Él es un programa que siempre hay que tener un buen equipo, ¿no? Para empresa hay que tener siquiera un Core i3 con 8 gigas en RAM, como mínimo, y un disco sólido, ¿no? De ahí para adelante Core i5, Core i7, ¿no? Con un disco sólido y mínimo 8 gigas en RAM, ¿no? Para que el programa ruede bien. Bueno, algunos que de pronto les mandé el instructivo. Bueno, vamos a explicar algo aquí. Bueno, como cualquier programa de Microsoft, pues siempre tiene un archivo en blanco, ¿no? Aquí dice informe en blanco, entonces vamos a hacerle clic allí. Y nos lleva directamente a Power BI. Entonces, Power BI, lo primero que hay que entender es que él tiene dos plataformas de trabajo. Esta que es Power BI, la que están viendo ustedes, ¿no? Que es como la parte ya del diseño final. O sea, cuando yo ya estoy en Power BI es porque yo ya prácticamente ya voy a hacer gráficas, voy a empezar a hacer resúmenes, ¿no? Y está la otra parte que es la de Power Query, que es la zona donde yo transformo datos, ¿no? Por eso se llama aquí transformar datos. Entonces, mira que aquí por inicio, si usted le dice transformar datos, se pasa automáticamente a otra plataforma. Ok. Se pasa directamente a otra plataforma, ¿no? Entonces, Power BI se compone de dos plataformas, Power Query y Power BI. Ya vamos a entender por qué vienen las dos. Solamente les estoy enseñando cómo me muevo de una a otra, ¿no? Cuando yo ya he hecho algún proceso en Power Query, ¿sí? Vuelvo y lo repito, estábamos aquí, le digo cerrar y aplicar. Aquí estoy en Power BI. ¿Ya te cargo? Aquí estoy en Power BI, ¿no? Ahora, si me quiero ir a Power Query, le digo aquí transformar datos y cambia la otra plataforma. Son dos programas en uno porque cada uno tiene su afinidad de trabajo. ¿Ya? Simplemente les estoy enseñando cómo navego de uno al otro, ¿no? También lo puedo hacer desde aquí, pero desde aquí puedo cambiar solamente a nivel informativo, porque si he hecho, es algo que de pronto yo necesito mirar y me puedo pasar a mirar, ¿no? Pero si yo necesito que el proceso que yo haya hecho en Power Query me quede y me lo baje a Power BI, siempre tengo que decirle aquí cerrar y aplicar, que es la manera correcta. Entonces, él cierra
y los cambios que usted haya hecho, pum, los baja a Power BI, ¿sí? En este momento, como no vamos a trabajar Power Query, vamos a subir directamente la información aquí donde estamos, ¿no? Que es el Power BI. Entonces, yo lo que voy a hacer es, hagan de cuenta que esta es la tabla dinámica de Excel. Y entonces, esto lo voy a conectar con la base de datos que voy a trabajar en Excel. ¿Cuál es la gran ventaja? Que aquí en Power BI, entonces ya no vas a sufrir si el archivo es grande, mediano, pequeño o súper grande, porque ya Power BI es una herramienta que viene diseñada para manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es conectar la base de datos, ¿no? Entonces, yo aquí desde Power BI le voy a decir, vea, allá tengo una base de datos de Excel, entonces la voy a conectar para trabajarla aquí en Power BI. ¿Cómo hago para conectarla? Entonces, es muy fácil. Como Excel es lo que más se trabaja aquí en Power BI, ¿no? Por eso viene aquí al comienzo, miren, aquí está, lo puedo hacer desde acá. La puedo conectar aquí donde dice libro de Excel, o la puedo conectar aquí donde dice obtener datos, libro de Excel. Viene por 3 partes donde la puedo conectar. ¿Sí? Bien, pero hay que tener en cuenta que en Power BI no solamente conecto bases de datos de Excel. Yo puedo conectar, por ejemplo, listas de SharePoint, puedo conectar bases de datos de SQL, puedo conectar bases de datos de Azure, puedo conectar bases de datos de MySQL, de cualquier otra fuente, ¿no? El curso, pues, por supuesto, está enfocado a bases de datos con Excel, pero no son solamente bases de datos de Excel, ¿no? Yo puedo conectar bases de datos de Access, de MySQL, ¿no? De SharePoint, de cualquier otro formato. Bien, como mis bases de datos son de Excel, entonces le digo, bueno, Power BI, yo voy a trabajar con unas bases de datos de Excel. Entonces le tengo que decir, ¿no? ¿Por qué viene eso? Pues porque cada base de datos tiene un formato especial. Anteriormente, conectar bases de datos de diferentes fuentes era muy difícil. Hoy en día es muy fácil hacerlo a raíz de esas herramientas. Es que el Power BI tiene como a su vez como diferentes traductores, ¿no? Que cogen las diferentes bases de datos y las empaquetan en un solo proyecto para que todas hablen en un solo lenguaje. Bien, entonces aquí le voy a decir libro de Excel. Power BI y abren donde dice Power Pivot y abrimos el archivo de ingresos que fue el que estábamos trabajando, ¿cierto? Le vamos a abrir. Y entonces allí me aparecen las bases de datos que yo tengo en ese archivo. Tengo 2. T de caja y T ventas. O tengo el nombre de la hoja, que es lo mismo. Recibo de caja, ventas, ¿no? Debo de trabajar con las tablas, aunque yo también puedo trabajar con el nombre de la hoja y él lo sube, pero el problema de trabajar con el nombre de las hojas es que cuando haya cambios, pues me toca hacer otros procesos adicionales. En cambio, que si yo trabajo directamente con la tabla y como están en el mismo archivo, entonces puedo subir las dos al tiempo. No importa si esto tiene 500,000, 800,000, 1,000,000, 300,000, 100,000, 60,000. No importa los registros que tengan. Yo he subido bases de datos de 2 millones de registros, es como con lo máximo que he trabajado. 2 millones de registros, bases de datos de Access, y eso se demora 10 segundos subiéndolas a Power BI. Es de muy buena velocidad. Entonces, simplemente aquí, él me da 2 opciones. Cargar y transformar datos. Transformar datos es subir la Power Query si yo necesito hacerle procesos adicionales, pero como en este momento está muy fácil lo que voy a hacer, simplemente le voy a decir cargar y la subo a Power BI. Entonces le digo cargar. Y él empieza a conectar las bases de datos, ¿no? Dice creando conexión, ¿no? Esa conexión quiere decir que si usted hace cambios en la fuente de Excel,
Cambios puede ser que arregla un registro, lo modifica, cambia la ciudad, que quedó mal el precio, que ese no era el asesor, que no era el código, lo puedes cambiar. O puedes agregar nuevos registros, ¿no? Y esos nuevos registros, como quedan conectados, miren, aquí está, cuando yo le diga actualizar, como la tabla dinámica de Excel, pues él me va a actualizar la información. Bien. Power BI de entrada se compone de esta parte que él siempre me muestra que se llama el lienzo. Ustedes pueden haber seleccionado números y hay un lienzo que dio cargar, ¿verdad? Sí. Ahí le damos cargar. ¿Sí? Power BI. Profe, si está hablando. No se le escucha, profe. Bueno. Bien, entonces está explicando, vamos a empezar a mirar como el entorno de lo que me muestra lo que se llama pues la parte principal de Power BI, ¿no? Entonces, tenemos esta parte en blanco que es lo que se llama lienzo. Todo lo que yo coloque acá, todo lo que puede ser una tabla, puede ser una matriz, puede ser un gráfico, tiene principio de tabla dinámica. ¿Qué quiere decir que tiene principio de tabla dinámica? Pues si yo conozco, vamos a activar aquí tabla, por favor. Aquí, al lado izquierdo, activen aquí vista de tabla. Y entonces observen que al lado derecho me aparecen las dos tablas, ¿no? Recibos de caja, T de caja y T de ventas, ¿no? Entonces, si yo hago un resumen, por ejemplo, de bodega, de esta bodega, y la pongo aquí en el lienzo, entonces él me saca bodegas únicas, ¿no? Como una tabla dinámica, ya lo vamos a mirar. Por ahora, todo lo que quiero que entiendan es que aquí, todo lo que yo coloque tiene principio de tabla dinámica, o sea, que agrupa, ¿no? Si yo cojo una columna de clientes y el cliente está repetido 50 veces, ¿cuántas veces me sale? Una sola vez, ¿no? Porque en los resúmenes de las tablas dinámicas lo que hace es eso, resumir, saca un filtro de cada ítem y lo suma, lo cuenta, lo promedia, etcétera, no hace un cálculo. Bien, entonces por acá conozcamos esta interfaz de Power BI. En la parte de abajo pues vienen dos modos de trabajar, si su reporte va a ser para un diseño de tableta o de un dispositivo móvil, ¿no? Puedo generar la pantalla para eso, para las dos. Viene el nombre de la hoja que estoy trabajando. Este nombre de hoja se cambia como el nombre, como lo cambio en Excel. Me puedo parar aquí, le puedo decir botón derecho, ¿cierto? Y le puedo decir duplicar, le puedo decir, pongámosle ahí, cambiar nombre. Entonces, este nombre lo vamos a llamar, esta primera hoja la vamos a llamar menú.
O también lo puedo hacer ahí dándole doble clic aquí en la etiqueta, como hago en Excel, igualito. Igualito que Excel trabaja ahí. ¿Sí? Bien. Este lienzo, por ejemplo, yo le puedo cambiar el tamaño. Ah, bueno, pero había algo importante antes de seguir adelante que se me olvidó, que es para que ustedes tengan el mismo menú que yo tengo acá. Porque yo tengo un menú aquí lateral, ¿cierto? Viene aquí datos, aquí en la parte derecha, mira. Datos, dice compilar, dice formato, marcadores, selección y vienen más otras opciones, ¿no? Los que no lo tienen así para que me salga así, vamos a hacerle lo siguiente, por favor. Los que están aquí presenciales, pues ya están listos de esta forma. Pero para que les aparezca así como yo lo tengo, vamos a hacerle un cambio aquí. Por archivo, por favor. Creo que el tuyo ya lo tiene, ¿no? No. Archivo, opciones y configuración. Se van para opciones. Y donde diste características de versión preliminar, le activan todas las casillas que hay ahí, por favor. Todas las activan, ¿sí? Todas las activan. Una vez las activen, todas las casillas, le dan a aceptar. Tienen que cerrar el Power BI, no importa, nos toca hacerlo porque se me pasó. Lo cierran, ahí le pueden decir no guardar y luego vuelven y lo abren, por favor. Si su equipo no es muy rápido, esperan ahí un poquito para que no lo vayan a abrir varias veces. Power BI, lo abren. Y cuando ya lo abran por segunda vez, el panel debe aparecer al lado derecho. Parece que ya lo voy a activar. ¿Sí? Pero ahora sí lo que suba. Ah, pero no en Excel, sino en Power BI. Ya. Selecciono y abrir. Ahora sí, informe en blanco. Como yo no grabé lo que hice, pues voy a volver a subirlos, ¿no? Mire que ya el panel está aquí. Este panel, ¿sí? Entonces le digo, voy a subirlo. Ahora lo voy a subir por aquí. Libro de Excel. Selecciono las dos tablas, T de caja y T de ventas que tiene ese archivo, ¿no? De ingresos. Solamente las tablas. No subo las hojas porque si no lo subo, pues varias veces. T de caja, T de ventas, le digo cargar. Esperamos ahí unos segunditos. Y él empieza a conectarlos, ¿no? Ahí estoy volviéndolos a subir. Perfecto, ya ahí los cargó. Acá no me deja seleccionarlos.
Para poderlos ver hay que seleccionar aquí vista de tabla y las tablas me aparecen aquí al lado. Pero esto me sacó otra vez de todo. No lo dejaba seguir chingando. Yo meto aquí. Porque es que me salió otro cuadro encima y no me dejaba. Y tienes entonces, abrimos solamente todo bien. Profe, es que hay momentos en que lo dejo de escuchar, no sé si no habla o no sé si es mi audio. Yo también, no, yo también tengo momentos de silencio. Sí, no, acá estoy. Bien. ¿Listo? ¿Ya le subió? ¿Ya lo tienen allí? Entonces, para poder ver las dos tablas que yo subí, aquí está, ¿no? Tabla y aparecen aquí al lado, ¿no? Aparece Tere Caja, haciéndole clic, pues ahí la miro, y ventas, y ahí también la miro, ¿sí? Ahí están las dos tablas que en este momento yo subí, ¿cierto? Bueno, pero yo voy a empezar haciendo un informe para recibos de caja. Entonces, para recibos de caja, yo necesito presentar un informe por cliente y por asesor. Entonces, me toca venirme a Excel y convertir a tabla aquí en Power Pivot, que es donde estamos. Vamos a abrir asesores y clientes. Lo convierten a tabla T asesores, T clientes y lo suben a Power BI, por favor. Entonces ahora, aquí en Excel, acá en Excel vamos a abrir asesores. Nos paramos aquí y lo convertimos a tabla, ¿sí? Entonces le damos Control T, aceptar, y el nombre de la tabla pues va a ser T asesores, ¿no? Sin espacios, sin tildes, ni caracteres especiales, ¿no?
Ya ahí lo convertí a tabla, ¿sí? Lo grabo y cierro. Lo mismo hago con clientes. Les voy a abrir clientes. Control T. Todas esas bases de datos ya están estructuradas, ya tienen principios de estructuración. No tienen títulos, no tienen totales de fila, totales de columna, cada dato va en una columna, ¿cierto? Ese es el principio de estructuración. Lo convertimos a tabla con control T o por insertar tabla, pero siempre que vaya a hacer ese proceso, tengo que tener cuidado de estar dentro de la tabla, ¿cierto? Entonces aquí la voy a llamar T clientes, T asesores y esta T clientes. Grabamos y cerramos. Bueno, pregunto, ¿van bien María del Mar, Angie, Marcela, todos los demás compañeros? Sí, señor. Oneida, No mucho. Bien. No, yo no mucho. Yo me pierdo entre ver y luego ejecutar, entonces ¿dónde quedo un poco vas? lenta. Estoy subiendo tablas al Power BI. Bueno, listo, ok. Hágala ahí, yo te doy la esperita para que lo termines de hacer. Entonces, lo que hemos hecho es un prealistamiento, que es lo que llamo yo, ¿no? Que es, antes de subir las bases de datos a Power BI, es revisar que las bases de datos tengan las condiciones. Porque las estoy subiendo directamente a Power BI, entonces tienen que tener un principio de estructuración. No deben de tener títulos, no deben de tener totales, ni de filas, ni de columnas, ni filas separadas, ni separando columnas. Debe de tener formato de tabla y que las columnas estén estandarizadas. ¿Cuáles son las columnas que se estandarizan? Pues donde en una columna se repite varias veces una misma palabra, ¿no? Esas son las que tengo que mirar que estén estandarizadas. Cuando no sé si la base de datos está estandarizada, pues con un filtro, cuando yo coloco un filtro, él me saca solamente palabras únicas, ¿no? Él me saca palabras únicas, ahí sé yo que está escrito. Están bien escritas, ¿no? Pero no puede estar, por ejemplo, Edgar F. García, ¿no? O Edgar Fabián G. Todas esas que están escritas de diferente manera, me toca estandarizar para que estén escritas de la misma manera. Créame que cuando se hacen informes de muchos años, uno pierde días y semanas cuadrando bases de datos. Porque cuando ya uno tiene toda la información de 5, 6, 7 años y empieza uno a recorrer mes a mes, resulta que todas esas bases de datos tienen muchos problemas y entonces le toca a uno ese control L. A mí me sabe a cacho porque es lo que más uso cuando voy a presentar informes, porque muchas veces en las empresas no tienen ese concepto de estandarización de columnas, ¿no? Y cuando ya llegamos aquí a la parte final, pues hay muchos problemas con las columnas. No me puedo ir a Power BI hasta que yo no tenga columnas estandarizadas, formatos de tabla y que las bases de datos tengan ese principio de estructuración. Que no tengan títulos, no tengan totales, ni de fila, ni de columna. No vayan a ver dentro de la base de datos celdas combinadas, ¿no? Listo. Grabamos. Perfecto. Vuelvo aquí a Power BI. Me ubico nuevamente en inicio. Y voy a subir. Entonces puede ser aquí por libro de Excel, ¿cierto? De caja porque estaban dentro de un mismo archivo. Pero ya asesores y clientes están en archivos apartes, entonces me toca subir uno por uno.
pues hasta ahora no se han inventado poderlos subir todos al tiempo. Entonces, subo asesores aquí, le digo abrir. Y él empieza nuevamente a conectarla. Entonces le digo que la tabla que voy a conectar con Power BI es la que dice T asesores, ¿no? Él me da una muestra y como la voy a subir directamente a Power BI, le digo cargar. En otros ejercicios le vamos a decir transformar datos, que es para subirla a Power Query. En este momento la vamos a subir directamente a Power BI, entonces le decimos cargar. Si me paro aquí en tabla, dice vista de tabla, entonces aquí me aparecen las tablas. Siempre hay que tratar de que estén ordenadas. No tengan estos regueros así porque eso me confunde o se confunde uno. Entonces recogen aquí asesores, recogen recibo de caja y recogen ventas. Siempre tener el control. Si usted va a mirar algo de recibos de caja, entonces abre aquí y mira los campos de recibos de caja. Que entre otras cosas, él aquí al lado derecho me muestra las columnas organizadas en forma ascendente. Muy diferente a si yo la voy a trabajar aquí, ¿no? Aquí me la muestra en forma ascendente. Si ya no voy a trabajar más con recibos de caja, entonces la recojo y puedo abrir, por ejemplo, ventas. Siempre ese principio. Cerrar lo que no estoy usando y abrir solamente lo que voy a usar, ¿no? Lo mismo el panel. Si usted no va a trabajar más con este panel, lo puede cerrar aquí y le da más amplitud para que vea más campos, ¿sí ves? O lo puedes abrir. Siempre nos la vamos a pasar en esa, abriendo y cerrando, ¿sí? Bien. Bueno, bien allí, compañerita, ¿ya está ahí al día o no? Sí, estoy al día y ya veo la columna de datos, lo que usted dice que tengamos ordenadito, pero no me sale la tabla en el costado izquierdo. Esta, aquí párate aquí donde dice Ok. tabla. Acá, vista de tabla. Ya me salió, muchas gracias. Sí, ok, perfecto. Sí. Sí, ya. Entonces siempre alguien que no entienda algo, por favor, no le dé pena. Profe, no lo he podido hacer. Que yo con mucho gusto paro. Yo por eso no me voy a poner bravo, ni mucho menos, ¿no? Pero pregunten, porque pues para eso es que están aquí, para que aprendan, ¿no? Entonces, si yo hay veces que voy un poquito rápido, entonces pues me dicen, profe, va muy rápido. Entonces yo me hermo y voy a la par con ustedes, pero siempre pendientes de ustedes para que no se queden. Si no pueden hacer algo, tranquilas, díganme que yo con mucho gusto vuelvo y les explico, ¿ya? Bien, entonces, enfoquémonos en lo que vamos a hacer. Vamos a pararnos en la tabla de recibos de caja, ¿listo? La tabla de recibos de caja me muestra la identificación del cliente, pero no tengo el nombre del cliente, ¿cierto? Me aparece el recibo de caja con el que hizo el pago, la fecha. Esta columna fecha, como en Excel, le puedo cambiar el formato. Aquí dice herramientas de columna y en la parte de arriba le puedes cambiar el formato. Dice por aquí short day, fecha corta, o también puedes utilizar este que dice día, mes, año, DD, MM, Y. Cualquiera de las dos está bien. Bueno, y también podemos personalizar las fechas, ya vamos para allá. El I del asesor, está la sede y está el pago. No necesito marcar la columna para darle formato a la columna, solamente parar en cualquier celda. Por ejemplo, a esto le vamos a colocar un formato de millares. Entonces, aquí arriba está millares. ¿Sí? Si yo le estuviera colocando este simple formato a una base de datos grande, aquí estaríamos esperando a que Excel todavía terminara de darle el formato a la columna. La diferencia es que aquí lo hace más rápido, ¿no? Teniendo en cuenta que si estuviéramos trabajando
grandes volúmenes. Lo que pasa es, viene un ejercicio final donde vamos a trabajar con una base de datos grande, ¿no? Obviamente los procesos pues son un poquito más demorados, pero comparados con Excel, pues la diferencia en tiempo es del cielo a la tierra, ¿ya? Bueno, entonces aquí le cambiamos el formato. Entonces yo con esta base de datos necesito saber cada cliente cuánto me pagó. Pero ¿qué tengo el problema aquí? Que no tengo el nombre del cliente aquí. El nombre del cliente lo tengo en la tabla de clientes que no he subido, entonces la voy a subir. Si no la han subido, entonces por favor. Entonces lo estoy haciendo. O aquí está, libro de Excel también, aquí afuera, es el mismo. ¿Ya? Le digo, libro de Excel. Y le doy cargar. Estas bases de datos de asesores, clientes, recibos de caja y ventas, todas estas bases de datos están conectadas con las bases de datos de Excel. Si usted elimina un registro en la base de datos de Excel y aquí le da actualizar, pues ese registro también se elimina de aquí. Yo no lo puedo eliminar aquí en Power BI. Si usted hace una aquí tampoco no puedo entrar a modificar ningún dato. Todo lo tengo que hacer desde desde Excel, porque Excel son las fuentes. Yo lo estoy conectando aquí es para poderlo manipular, hacer los informes, hacer el resumen y todo lo que me pidan. O sea, hacer tablas dinámicas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Bien, entonces resulta que para poder hacer el informe, estaba explicando, parémonos en recibos de caja, ¿cierto? Entonces, me piden presentar un informe para saber por cliente cuánto pagó y por asesor cuánto pagó. Un informe muy sencillo vamos a hacer en Power BI. Entonces, tengo el problema de que aquí no tengo ni el nombre del cliente ni el nombre del asesor. Nosotros, ¿qué hacemos en Excel? Insertamos una columna, buscar B, ¿cierto? Buscar B, me vaya, me lo trae, lo cruza, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer de otra manera más fácil, ¿sí? Yo voy a unir la tabla de recibos de caja, lo voy a unir con clientes para poder decirle que me pueda cruzar el nombre cuando yo vaya a presentar el informe acá. Me pueda cruzar el nombre cuando yo lo vaya a presentar acá. Y lo mismo con el asesor. Entonces yo necesito unir lo que yo voy a hacer aquí. Lo que yo voy a hacer aquí es decirle, esta es la parte importante que hay que entender para poder aprender Power BI. Bien, que la parte, lo que vamos a ver se llama una relación o modelos relacionales, ¿no? Los modelos relacionales es la unión de dos bases de datos, ¿no? Unión de dos bases de datos a través de un campo en común. Entonces yo voy a relacionar. En la tabla, voy a hacer un bocetico aquí, que esta es la tabla. Esta es la tabla de residuos de caja, TRK. Y aquí están las cédulas de los clientes.
pero no tengo el nombre, ¿cierto? Pero resulta que yo tengo otra tabla por aquí que se llama T-Clientes. Y aquí sí tengo la cédula del cliente con su nombre. Pero aquí en recibos de caja solamente tengo la cédula. Entonces, ¿cómo hago para cruzar y poder decirle que la cédula que esté aquí, entonces él me la busque aquí y me pase el nombre, ¿sí? Que es lo que se llama un cruce de datos. Entonces voy a relacionar, le voy a decir, úname la tabla de clientes con recibo de caja a través de un campo en común. El campo en común entre las dos bases de datos, pues es la cédula. No importa si aquí dice cédula, no importa si aquí dice identificación, el nombre es lo de menos. Lo importante es que las columnas tengan la misma información. Aquí en la cédula, aquí en la tabla de cliente yo puedo tener la cédula 12, que es de José. La cédula 13, que es de Laura, ¿cierto? Bueno, y sucesivamente. Pero yo puedo tener aquí el 12, el 13, el 12, el 13, el 13, el 12. Puedo tener repetido varias veces, ¿no? Entonces yo le voy a decir que me una esta tabla con esta tabla a través del campo en común, sin importar si no tienen el mismo nombre. Entonces yo voy a hacer a eso lo que se llama una relación. Entonces la relación lo que va a hacer es unir las dos tablas, ¿sí? La relación va a unir esta tabla con esta tabla a través de un campo en común. Cuando ya se relacionan, entonces yo ya puedo cruzar datos, coger datos de recibos de caja y coger datos de clientes y armar una información, una nueva tabla o un nuevo informe. Lo mismo voy a hacer con la tabla de asesores. Entonces por aquí voy a tener una tabla donde está la tabla de asesores, donde también viene el código del asesor. Por aquí también puedo decirle código del asesor. Y entonces le voy a decir que una esta tabla, control C, control V, con asesores. Entonces, lo que estoy tratando de mostrar con este mapa es que una relación es la unión de dos bases de datos a través de un campo en común. ¿Qué es lo que hace un buscar B? Los que ya manejan el buscar B o un buscar X, ¿no? Pero aquí se acaba eso. Ya eso realmente, pues se puede hacer. Hay unas funciones para eso, pero ya aquí son mejoradas, ¿no? Entonces, a eso se les llama una relación. Es la unión de una base de datos con otra a través de un campo en común. Cuando se habla de un campo en común, quiere decir que si en una base de datos usted va a unir, un campo fecha, la otra base de datos debe ser un campo fecha. Eso es un campo en común. Si en la otra base de datos va a unirla con un nombre que es texto, en la otra base también tiene que ser una columna de texto. Si la va a unir con un campo de tipo numérico, la otra base de datos también tiene que ser tipo numérico. Lo hablo porque es que ahorita que hagamos las relaciones, entonces dicen, voy a relacionar recibos de caja con cédula y vienen y la relacionan con el nombre. El nombre no es común con la cédula. Relacionar es unir dos bases de datos con un campo en común. Numérico, numérico, fecha, fecha, texto, texto, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer aquí en Power BI. Entonces yo le voy a decir, ojo acá, me voy a venir aquí donde dice relaciones, por favor, aquí, relaciones. Bueno, entonces tengo ventas. Profe, no lo vi. ¿Puede repetir dónde está? Claro que sí. Estoy aquí. Estábamos aquí y me cambié aquí donde dice vista de modelo.
Entonces ya aquí conocemos dos iconos. Tablas, que son para ver las tablas que yo he subido, y relaciones, que es para hacer la unión de las tablas a través de un campo en común. Entonces, yo voy a unir, voy a bajar esto aquí un poquito, bueno, voy a ponerlo más pequeño de hecho, ahora sí. Aquí lo cambié en el zoom, ¿no? Voy a bajar esto un poquito, aquí. Bueno, entonces, aquí viene la explicación. Esto es lo que les cuesta a algunas personas cuando están empezando a ver Power BI. Bueno, primero, ¿por qué voy a unir ventas con clientes? ¿Por qué voy a relacionar ventas con clientes? Pues porque, perdón, ventas no es, recibos de caja, ¿no? Estamos trabajando con recibos de caja. ¿Por qué voy a unir recibos de caja con clientes? Pues porque yo voy a presentar un informe en recibos de caja por el nombre del cliente, cuánto me ha pagado, ¿cierto? Pero resulta que es que en recibo de caja tengo es la identificación del cliente, no tengo el nombre. Pero el nombre sí lo tengo aquí en clientes. ¿Sí soy claro? Entonces yo voy a coger y decirle, bueno, voy a unir recibos de caja con clientes. ¿Cuál es el campo en común ahí? ¿Cuál sería el campo en común? ¿Quién me dice? Entre clientes y recibos de caja, ¿cuál sería el campo en común? ¿Y de clientes? Y de cliente para acá. Perfecto. ¿Y el campo en común en clientes? ¿Identificación? Identificación, correcto. Porque son el mismo tipo de datos, lo que pasa es que tienen nombres diferentes, que es lo que pasa en la vida real, ¿no? Entonces, para no confundirme, a esta identificación aquí, le voy a cambiar el nombre y lo voy a llamar también ID cliente, aquí en clientes. Entonces, separan aquí y por aquí abren datos, acá al lado derecho. Y aquí donde dice identificación, le van a decir cambiar nombre. Y lo van a llamar lo mismo, ID cliente. Esos son los dos campos en común porque ahí es donde están las cédulas o los NIF. Ahora sí, yo teniendo claro, una cosa es relacionar y otra cosa es entender por qué estoy relacionando. Vuelvo y repito, estoy relacionando caja con clientes porque caja es donde voy a presentar el informe, pero en caja no tengo el nombre del cliente, solamente tengo la cédula. Entonces le voy a decir, vea, únase caja con clientes para poder cruzar datos. ¿Cómo lo relaciono? Listo, ya todo el mundo lo cambió. ¿Pudieron cambiarlo? Sí, ya. Bueno, perfecto. Entonces, teniéndola ahí, simplemente van a coger aquí. Puede ser de aquí para allá o de allá para acá. No importa el sentido. Con clic sostenido lo cojo y descargo bien aquí la puntita donde dice ID cliente. Y él le muestra un mapa de los dos campos en común, ¿sí ven? Cédulas con cédulas. No puede ser cédulas con nombres, ¿no? No puedo relacionar aquí el cliente con la cédula, no. Números con números. Fechas con fechas. Nombres con nombres cuando estoy relacionando. Entonces, una vez yo ya identifique de que estoy haciendo bien la relación con los dos campos que deben de ser, le digo guardar. Y ya esas dos bases de datos quedan relacionadas. Él le muestra una lineecita donde dice cliente, le muestra un 1 y donde está recibos de caja le muestra un asterisco. Ese es un tipo de relación que se llama de uno a varios. Entre otras cosas, las relaciones existen hace muchos años. Eso no es nuevo, lo que estamos viendo. Eso es viejísimo. Lo que pasa es que para Power BI con la implementación de Excel,
pues ahorita lo están aprendiendo a hacer los usuarios finales, pero eso normalmente lo hacían los ingenieros o lo hacía otro tipo de persona, que era la que permitía hacer una relación. Pero mire que no es difícil. Ahora, yo puedo confirmar que esa relación está bien, porque cuando yo me ubico en la línea, él me selecciona las dos columnas que yo voy a trabajar, ¿no? El 1 quiere decir en clientes, que en la tabla clientes hay identificaciones únicas. Porque por supuesto en la tabla de clientes, ¿cuántas veces creas tú un cliente, Laura? ¿Cuántas veces se crea un cliente? Una vez. No pueden haber varias cédulas, ¿no? Pero ¿cuántas veces puede pagar un cliente? Muchas veces. Entonces ese asterisco quiere decir mucho, infinito, varios, ¿no? Entonces hay una relación de 1 a varios. Ese es el tipo de relación que más se da. Hay otras relaciones de 1 a 1, de muchos a muchos, bueno, pero ese es el tipo de relación que más se da, de 1 a varios, ¿no? Si la relación le quedó mal, pues pone bien la puntica ahí sin miedo, sin susto en la línea, le da botón derecho y le dice eliminar y vuelve y hace, porque hay veces que uno por el afán la descarga un campo más arriba, un campo más abajo, o la relaciona con otra columna que no es y le queda mal. ¿Listo? Bien. Ahora, voy a relacionar residuos de caja con asesores. El campo en común entre ellos los dos es el código del asesor y aquí dice ID asesor, ¿no? Ese es el campo en común. Entonces les voy a dar el mismo nombre. Entonces hago lo mismo aquí. Me paro acá y acá donde dice código del asesor, en los 3 punticos o con botón derecho también le pueden dar ahí. Le dicen cambiar el nombre y le damos a colocar ID asesor. Le doy enter. Una vez cambio el nombre, hago la relación. ¿Sí? ID asesor con ID asesor. Ahí está, ¿sí ves? Los códigos que hay en tabla de recibo de caja son los mismos códigos que hay en los asesores, ¿no? Le doy guardar. Y ya ahí queda la relación. Bueno, muy bien, lo mismo, ¿no? Entonces en asesores monta un 1 porque pues ahí en asesores son cédulas únicas, ¿no? Y aquí en recibos de caja, pues el asesor, si el asesor vende varias veces y le pagan varias veces, pues obviamente va a aparecer varias veces, ¿no? Y de asesor con el y de asesor, ¿no? Porque en asesor es donde están todos los datos del asesor. Es este con ese. Y de asesor. A ver, el título. Creo que a la izquierda. Ah, no. Esto es y de asesor. Y pues mil. Bien.
Bueno, el cambiarles el nombre no es obligatorio, ¿no? En las dos bases de datos, ¿no? El cambiarles el nombre no es obligatorio, pero sí me ayuda a entender mejor un modelo, ¿no? Porque esto con el tiempo crece. Si usted va a hacer un informe de devoluciones, de despachos, de llamadas, de garantías, de préstamos, de intereses, pues todo lo que vaya organizando a lo mejor tendrá que relacionarlo porque normalmente en los modelos para los programas en las bases de datos normalmente siempre eso es de lenguaje universal. O sea, eso no es que solamente lo usemos aquí en Colombia. En todos los programas del mundo, las bases de datos internamente se estructuran. Por eso es que existe esto. Uno en una pantalla, cuando usted hace una factura, por ejemplo, usted ve todo bonito y todo ahí, ¿no? Pero resulta que eso internamente se estructura. Unas cosas se van para una tabla, otras cosas, los datos del cliente se van para otra, ¿no? Las formas de pago se van para otra tabla, etcétera. Eso no queda, eso no es que él grabe todo así bonito como uno lo ve en la pantalla, ¿no? Eso está estructurado en diferentes tablas y por eso es que existe esto. Bien, ahora sí, yo ya tengo la base de datos de residuos de caja, la tengo cruzada con clientes y con asesores, porque con eso es que yo voy a presentar el informe. Entonces, ahora sí, me voy a venir aquí a vista de informe. Voy a hacer algo muy sencillo aquí para cerrar esta primera clase. Entonces, cuando usted se ubica aquí en vista de informe, entonces observe que aparecen unos paneles aquí, ¿cierto? Yo siempre cierro, siempre cierro. Lo que esté abierto, yo lo cierro. Y solamente me quedo con el panel aquí que voy a trabajar. Entonces yo le voy a decir que voy a hacer una gráfica. Entonces escoge lo que dice compilar. Y entonces le dice que va a ser una gráfica, por ejemplo, gráfica de columnas agrupadas. Hace clic y él la pone en el lienzo. Esto es un elemento que él me muestra aquí unos 3 punticos. De esos 3 punticos yo la puedo coger y la puedo mover, aunque también la puedo hacer de los laditos, pero es más fácil cuando la cojo de los 3 punticos. La puedo ampliar, ¿sí? Le puedo dar, siempre la puedo ampliar al tamaño que yo quiera, personalizada, ¿no? Pues aunque todavía no tengo nada, pero pues estoy enseñando a mover los elementos. Él le da un zoom especial cuando yo lo coloco aquí. Entonces me da una ampliación. Y aquí retorno donde dice volver al informe. Es lo primero que hay que aprender. Si este elemento no le sirve porque no era ese, pues yo lo puedo cambiar o lo puedo eliminar. Vamos a aprender a eliminarlo. Lo puedo hacer con suprimir o en los 3 punticos aquí dice quitar. Y entonces el elemento se va. ¿Listo? Bien. Entonces yo voy a hacer una gráfica para saber cada cliente cuánto pagó. Cada asesor cuánto le pagaron. Bien, entonces le digo nuevamente, gráfico de columnas agrupadas. Lo voy a bajar por aquí un poquito. ¿Qué le voy a colocar a esa gráfica? Entonces le voy a decir, cierro el panel. Vean. Y me voy a los datos, que es la pilita que muestra aquí. Ahí dice datos. Teniendo seleccionada la gráfica que acabo de insertar, ¿cierto? Yo la inserté aquí en este modo que dice, o aquí, ¿no? También también aquí donde dice compilar, aquí también la escogí. Ahí, teniendo esa gráfica ahí, bien, entonces recojo este compilar y abro datos. Bien, entonces le voy a decir que de la tabla clientes
me pasa el cliente. Cierro clientes. Y de la tabla recibos de caja, me pasa el pago. Entonces, mire cómo interactué con las dos bases de datos, ¿cierto? Eso lo pude hacer de coger campos de cliente y coger campos de recibos de caja porque las dos están relacionadas. ¿Sí? ¿Pudiste hacer, Laura? Es que se computador y todo. La próxima clase sea de algo que se ¿Aquí es que es? desde la tabla cliente y de recibos de caja el cliente. Y de la tabla clientes el cliente. Y de cliente, seguro le pusiste ese. Listo. Tú lo trabajas fácil. Clic, clic. De clientes, coge cliente. Y recibo. Ok. Bien, ahora, bueno, voy a ampliar un poquito este lienzo aquí, este gráfico. Cierro aquí este cuadro que él me saca, lo puedo aquí ampliar un poquito. Ahora voy a hacer clic aquí, nuevamente en el lienzo, para desactivar pues el que acabo de coger. Me vengo aquí a compilar, ¿sí? A ver, estabas aquí. Sí, sí, la verdad es que yo lo agrandé mucho, ahorita lo quieren chiquitar y no quiero. Ah, bueno, pero es que siempre tienes que hacer clic y esperas un segundo. Clic, esperas un segundo, ¿sí? Ahí, entonces, ahora sí, clic, yo lo hago, mira. Yo hago clic, espero un segundo, listo. Ahora me vengo aquí a compilar. Por ejemplo, le puedo decir que me haga una gráfica de anillos. La puedo correr. Entonces, ahora recojo esto, recojo esto. Siempre el orden de los paneles para inicialmente uno no perderse. Entonces, listo. Y ya recogí, ¿sí? ¿Listo? Bueno, entonces, mira que solamente tengo eso. Ahora, ¿qué le voy a colocar a este gráfico? Entonces, me voy a datos, ¿no? En datos es donde usted primero por acá inserta lo que va a hacer y recoge y luego se va a datos. Entonces, de datos, ahora le voy a decir que por asesor, entonces, de la tabla asesores cojo el asesor y de la tabla residuos de caja escojo el pago. ¿Sí? Bien. Bueno, ya para salir a descanso, entonces, recojo acá y me vengo a compilar. Sin, habiendo hecho previamente clic aquí en el lienzo, ¿no? Entonces, ahora me vengo nuevamente aquí a compilar y voy a escoger este que dice aquí el embudito, segmentación de datos. Lo voy a poner por aquí abajo. Voy a cambiar el tamaño.
El embudito, ¿no? El que dice aquí segmentación de datos. Teniéndolo seleccionado, recojo compilar, ¿cierto? Si está abierto lo recojo y me vengo a formato, que este es el que más vamos a trabajar, formato. Teniendo seleccionado el segmento. El segmento es por el que yo puedo filtrar. Entonces aquí le voy a decir que el formato que le voy a dar a esto. Ah, bueno, no, perdona. Aquí vengo a datos. Y el segmento que le voy a colocar es que de recibos de caja voy a colocar la sede. Me paro aquí y vuelvo e inserto otro segmento. Compilar segmento. Lo pongo por acá. Y en Profe, este segmento, el ¿cómo? segundo, Perdón. el primero es la sede de los recibos de caja y la segunda segmentación, ¿cuál es? Y la segunda segmentación, apenas la vamos a hacer, entonces, de recibo de caja, vamos a escoger fecha. Sí, en el segundo segmento vamos a escoger fecha y de fecha abro la jerarquía y escojo el año. Si no le sale así como yo la tengo aquí, recojo aquí, en formato, por donde dice tamaño y estilo, por acá. No es en tamaño y estilo, es en configuración del segmento, perdón, aquí lo mismo, no aquí es lo mismo, abren y cierran. Esta es la partecita que tienen que a nivel individual cada uno de ustedes sentarse a mirar porque se dan cuenta que son muchas las opciones, ¿no? Entonces, ¿cómo se las aprende uno? Allí, sentado uno, repitiendo el ejercicio, viendo el video. Entonces, en lugar de un entre, le voy a decir que quiero un mosaico. Y lo mismo voy a hacer para sede. En formato, cierran. Siempre, si se pierden, seleccionan, cierren, formato. Ya vimos formato, vimos compilar, que es para saber cuál es el elemento que voy a trabajar, y los datos para colocarlos en los elementos. Entonces, en formato, también teniendo seleccionado este elemento, le voy a decir en formato, le voy a decir configuración del segmento. En lugar de línea vertical, le voy a decir mosaico. Tienes que cambiarle el modo. Entonces te paras aquí y en formato, donde dice configuración del segmento, le dice en estilo lo cambia a mosaico. Sí, pero en vez de sábado 26, martes 26, así. Porque se dio unos cogiste en fecha, el que abre una jerarquía. Pero aquí sé que la fecha la estructura, eso lo hace automáticamente, no necesita ningún foro de iglesia. Entonces, esos segmentos que acabamos de colocar son los filtros. Entonces, bueno, todavía no tenemos números, pero aquí podemos ver el cambio, ¿no? Le puedo decir qué pasó en Cali. Entonces, en Cali, pues, se cambia todo el comportamiento. En Medellín, ¿no? Neiva, ya ahí tenemos un pequeño dashboard, ¿no?
qué pasó en Popayán, ¿cierto? Entonces, aquí estoy mirando los pagos por cliente y los pagos por asesor, ¿no? Aquí borro el filtro. Ahora le puedo decir, yo quiero saber en el 2019 cuánto se recogió en Cali, en Medellín, en Popayán, ¿sí viste? Eso es un pequeño dashboard. Ya ahorita le vamos a colocar valores y todo eso. ¿Listo? Bueno. Bien, salimos a descanso, 10 minuticos y ya retornamos.